Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. De esto nos habla el apóstol Pedro. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuestro Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero no para que le demandemos un coche nuevo, un carro nuevo, una pantalla nueva, una casa nueva, joyas, prosperidad material. No, eso no es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas participemos de la naturaleza divina. Tengamos una parte en la naturaleza divina, o la naturaleza divina sea impartida a nuestras vidas. Esto es, que seamos más como Él, que seamos más como Él. En el principio tenemos en Génesis 1:26 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre ha perdido esa imagen y esa semejanza con Dios a causa del pecado. Se ha hecho más a la imagen y semejanza del diablo, no tomando en cuenta a Dios, antes siguiendo todo tipo de prácticas inmundas y viles desaprobadas por Dios. Se ha hecho más a la imagen y semejanza del diablo. Es más, Jesús mismo habló sobre esto en Juan capítulo 8. Jesús le dijo a los religiosos, ojo, a los religiosos de su época, les dijo: ustedes son como su padre, el diablo. Se parecen a él. No se parecen a mi padre, se parecen más al diablo. Porque son homicidas, porque son mentirosos, como el diablo lo es. Entonces, el plan de Dios original, Él quiere llevarnos al cumplimiento del plan de su plan original. Y para esto nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para regresarnos, para volvernos de vuelta, valga la redundancia, a su plan original, de volver al hombre a su imagen y semejanza. Romanos 8:29 nos dice que nosotros como creyentes hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. En Efesios 4:13, por otra parte, el apóstol Pablo nos dice que parte del propósito de Dios con sus hijos, con los creyentes, es que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, siendo transformados también, como nos dice 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Cristo. Esa es la meta del cristiano, ser como Cristo. Es la esperanza del cristiano, ser como Él. Ser como Él. Y para eso Dios nos ha dado esas preciosas y grandísimas promesas. Y obtendremos esas preciosas y grandísimas promesas en nuestras vidas, que nos van a ir conformando más y más y más a su semejanza, en la medida en que, como dice 2 de Pedro 1:4, huyamos de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. De tal manera que las promesas de Dios, que son en el sí y en el amén,
las vamos obteniendo en la medida que huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy contrario a lo que sucede con la iglesia de hoy, que se va conformando cada vez más al mundo. En vez de huir de la corrupción que hay en el mundo, se conforma más a la corrupción que hay en el mundo. Y claro, entre esas promesas preciosas y grandísimas, tenemos la promesa que Él nos hizo, que nos dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:25, que es la vida eterna. Pero hay una promesa muy especial que salta y que Dios mismo en su palabra la enfatiza, o más bien Cristo mismo la enfatiza como la promesa del Padre. La promesa del Padre. Y lo que veremos a continuación es que el bautismo en el Espíritu Santo es la promesa del Padre. No lo digo yo, lo podemos ver por palabras de Jesús en la Escritura. Jesús habló de la promesa del Padre en Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús dice, yo enviaré la promesa de mi Padre, pero quédense en Jerusalén hasta que la reciban, porque van a ser investidos de poder desde lo alto. Quédense en Jerusalén, porque esta promesa implicaba que ellos recibieran, que ellos fueran investidos de poder desde lo alto. Y ahora vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el segundo tratado de Lucas, la segunda parte de los escritos de Lucas. Y vamos a encontrar que de la misma manera como termina el primer tratado de Lucas, que es el Evangelio, de esa misma manera comienza el segundo tratado, que es Hechos de los Apóstoles, en Hechos 1 del 1 al 5. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como decía, el segundo tratado comienza de la manera en que Jesús terminó el primero. Jesús en este segundo tratado, nuevamente encontramos, le dice a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que quedaran allí en espera de la promesa del Padre, de la cual dijo en Lucas, porque serán investidos de poder desde lo alto. Pero ¿cuál promesa del Padre? ¿Cuál es esa promesa del Padre de la cual Jesús está hablando aquí? ¿En qué consiste esa promesa del Padre que implicaba ser investidos de poder desde lo alto y que tenían que esperar en Jerusalén? Aquí en Hechos capítulo 1, verso 5, después que Jesús les dijo, esperen en Jerusalén por la promesa del Padre, les dice cuál es la promesa del Padre. Porque vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que nos queda muy claro que el bautismo en el Espíritu Santo es la promesa del Padre
que Jesús envía. Y aquí tenemos algo maravilloso, que es una promesa donde participan activamente cada miembro de la deidad. El Padre lo promete, es la promesa del Padre. El Hijo la envía y el Espíritu Santo es la promesa. Una preciosa y grandísima promesa que abarca a todos los miembros de la deidad, a la cual por años se le ha llamado la Trinidad. Así que ahora quiero tratar cómo el bautismo en el Espíritu Santo es vigente aún y es también para ti. Eso nos debe quedar muy claro. En Hechos capítulo 2, versos 38 al 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí encontramos que el apóstol Pedro, entre otros 120 en número, acababan de recibir. Aquí es justo después que ellos acababan de recibir el cumplimiento de la promesa del Padre. Y los que los vieron a Pedro y a los demás, los comenzaron a juzgar, los comenzaron a criticar, diciendo que estaban locos, que estaban llenos de mosto, borrachos. Como podemos ver, no es algo nuevo. Esto lo tenemos en Hechos capítulo 2, verso 13. Entonces Pedro se levanta con mucho valor y empieza a predicarles, empieza a hablarles qué era lo que ellos estaban experimentando. Y ya al final de su discurso les dice: porque para vosotros también es la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? La promesa de la cual está hablando. Aquí en Hechos 2, 38 y 39 les dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que ellos acababan de recibir, de la cual Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que la recibieran. Entonces, les dice Pedro: para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de ser bautizados en el Espíritu Santo, que es también llamada aquí el don del Espíritu Santo, o la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro les dice: esto no es solamente para nosotros, ustedes también la pueden recibir. La promesa que acababan ellos de recibir, la promesa del Padre. Entonces les dice: ¿para quiénes es la promesa? Y en el verso 39 dice: porque para vosotros es la promesa. Punto 1. Para aquellos que estaban allí escuchando a Pedro. No solo para Pedro entre los otros 120, sino para ustedes también es la promesa. Los que estaban en ese presente, delante de Pedro escuchando. Punto 2. Y para vuestros hijos, para los hijos de los que estaban allí. Y luego les dice: para los que están lejos. Estaban en Jerusalén. También esa promesa, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: también es para los que están lejos, para los que estuvieran en Judea, en Samaria y aún al último de la tierra. No solo para los judíos que estaban ahí en Jerusalén. Pero luego dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos cuantos el Señor
nuestro Dios llamare. Y esta última descripción nos incluye a cada uno de nosotros. Si el Señor nos ha llamado a la salvación, a seguirle, a caminar con Él, si el Señor nos ha alcanzado, nosotros hemos respondido a Él, hemos creído en Él, hemos sido salvos, nos hemos arrepentido de nuestra vida apartada de Él y que no le tomaba en cuenta, también es para nosotros la promesa. Y tenemos otra base para confirmar que esta bendición es vigente y es también para ti. En Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ok, tenemos muchos aceptan la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Muchos aceptan la gran comisión, pero no aceptan lo que dice el verso 17. Las señales que Jesús dijo que seguirían. Pero yo pregunto, ¿qué derecho tenemos para decir que la gran comisión de ir y predicar está vigente, pero las señales que Jesús menciona que seguirían ya han caducado? ¿Qué derecho tendríamos para decir eso? Ninguno. Es más, Jesús está diciendo, vayan y prediquen y los bautizan y estas señales seguirán. Y si fuimos a la primaria o a la educación elemental, ahí debimos de haber aprendido que la y es una conjunción. Une ideas. Une ideas. Si hay una y, es que no he terminado. Parte de la gran comisión es y estas señales seguirán a los que creen. Pero lamentablemente estamos en un tiempo donde muchos creen que la promesa del Espíritu Santo y las señales que Jesús dijo que seguirían a los que creen ya caducaron. Miren, con todo respeto, los caducados son los que dicen que esas bendiciones ya caducaron. Ellos serán los caducados. Es más, he visto personas que hasta se burlan de esto. Pero qué peligroso meterse con el Espíritu Santo y poder caer, acercarnos a la posibilidad de caer en el pecado imperdonable que encontramos en Marcos 3, 28 al 29, la blasfemia contra el Espíritu Santo que no será perdonada. Así que la gran comisión no ha caducado, aún está vigente, pero debemos entender que así como la gran comisión no ha caducado, Jesús continúa hablando y menciona 5 señales que seguirían a los que creen. Simple y sencillamente a los que creen. No a los super espirituales, no a los super santos, no a los super cristianos, no a los super maduros. No solamente para unos cuantos escogidos que están en una posición de liderazgo, sino simple y sencillamente a los que creen, como seguiremos viendo en el transcurso de este mensaje. Y precisamente
Entre estas cinco señales que menciona que seguirían a los que creen, encontramos que hablarán o hablaremos nuevas lenguas. Estas señales seguirían a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Y hablar en lenguas es de hecho la evidencia o el sello de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Y esto lo voy a confirmar con la Escritura. Hablar en lenguas es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y tenemos en la Escritura evidencia clara, suficiente, abrumante, sin lugar a dudas, en la palabra de Dios, que el hablar en lenguas es la señal, es el sello que una persona ha sido bautizada o ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, la promesa del Padre. En Hechos 2, del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Podemos ver en este pasaje claramente que fueron los discípulos llenos o bautizados con el Espíritu Santo. Y acto seguido, los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí es donde llegó la promesa del Padre. Aquí es donde llega, donde vino inicialmente el cumplimiento de la promesa del Padre sobre los discípulos, los 120 que estaban en el aposento alto. Dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, sentados, y repentinamente cayó del cielo, cayó algo del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, cayó sobre ellos y fueron sumergidos, que es el significado de la palabra bautizar. Fueron sumergidos en ese fluir que venía del cielo y que cayó sobre ellos. Fueron sumergidos en ese fluir que llenó sus vidas. ¿Qué fue eso que cayó del cielo? No era eso, era Él. ¿Quién Él? La persona del Espíritu Santo, bautizándolos, llenándoles. Fueron todos llenos o bautizados con el Espíritu Santo y acto seguido comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 10, 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el bautismo, el Espíritu Santo, también como nosotros? Aquí encontramos a Pedro llegando a visitar a Cornelio a su casa.
Pedro estaba predicando y mientras él estaba predicando, dice la Escritura que el Espíritu Santo, así como leímos en Hechos 2, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso o la prédica. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro a visitar a Cornelio, quedaron atónitos, sorprendidos, maravillados de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Ya lo leímos en Hechos 2, 38 al 39. Pedro habla del don del Espíritu Santo como la promesa del Padre. Quedaron atónitos, maravillados de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Y ya Pedro lo había dicho, que la promesa era para los que estaban lejos también, aún para los gentiles, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare en ese tiempo y en nuestro tiempo también. Claro. Pero ¿cómo fue que ellos se dieron cuenta que había venido sobre estos gentiles, es decir, no judíos, el don del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo fue que ellos se dieron cuenta que habían sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cómo fue que se dieron cuenta? ¿Qué nos dice? Porque los oían, que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Por eso se dieron cuenta, porque vieron la misma evidencia que ellos experimentaron. De hecho, ellos lo dijeron, ellos fueron llenados del Espíritu Santo así como nosotros. Hablaron en lenguas al igual que ellos habían hablado cuando habían recibido la promesa del Padre. Lo podemos confirmar. Ahora, también es nuevamente interesante que estos no eran creyentes maduros. Estos no eran unos super creyentes, super cristianos, super espirituales, super maduros, que ya tuvieran 5 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia. No. El apóstol Pedro apenas estaba llegando, apenas les estaba compartiendo el mensaje de salvación. En Hechos 11:14 encontramos cuando el ángel le dijo a Cornelio que mandara llamar a Pedro porque le hablaría palabras por las cuales él sería salvo con los que vivían en su casa. Entonces, apenas estaban ellos recibiendo la salvación. Apenas ellos estaban recibiendo la palabra del Señor por primera vez. Y en esa ocasión, donde apenas estaban convirtiéndose al Señor, recibieron el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. De una manera soberana, repentina, mientras Pedro predicaba. Después Pedro dijo, bueno, si el Espíritu Santo ya los bautizó, entonces, ¿cómo voy a detener las aguas para bautizar a estos? Y los mandó a bautizar en agua. De ahí he tomado una frase. Cornelio y su casa recibieron lo que yo llamaría el paquete básico completo.
El paquete básico completo. Fueron salvos, bautizados en el Espíritu Santo y bautizados en agua. No pienses que el bautismo en el Espíritu Santo es algo muy para personas muy crecidas espiritualmente, o que el que recibe el bautismo en el Espíritu Santo y habla en lenguas ya está muy crecido espiritualmente. No es así. Es una experiencia básica. Y qué importante sería que la iglesia de nuestro tiempo empiece a hacer las cosas y tome el patrón bíblico. Yo por 18 años de mi vida cristiana caminé estuve en un ministerio donde se consideraba el bautismo en el Espíritu Santo como algo muy alto. Y bueno, si es muy alto, sublime y una bendición muy grande, lo es. Pero se consideraba como algo solamente para unos escogidos, para unas personas muy maduras, para los líderes. Pero, como podemos ver aquí, es aún para nuevos creyentes, o es para los nuevos creyentes. Vamos a confirmarlo en Hechos capítulo 19, 1, 2 y 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok. Aquí Pablo apenas llegó a Éfeso y conoció a unos hermanos. Y les preguntó, hacía de una vez, a quemarropa: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¡Wow! Quizá antes que preguntarles cómo se llamaban, dónde vivían o a qué iglesia asistían, tal vez él estaba predicando en la calle en Pablo y de repente se le acercaron y dijeron: hola, hermano, nosotros ya somos cristianos también, hemos creído en Cristo. Y Pablo les dice: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Vaya pregunta, una pregunta muy bíblica. Ahora, ¿a qué se refería con recibir el Espíritu Santo? Evidentemente, a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Si vemos el contexto, nos daremos cuenta que así es. Tanto que les pregunta Pablo: ¿recibieron ya el Espíritu Santo? Y ellos se rascaron la cabeza. Tal vez se dijeron: ¿qué es eso del Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Y Pablo se queda: bueno, entonces ¿en qué fueron bautizados? Ahí nos deja claro que está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. ¿En qué pues fueron bautizados? Verso 3. Como diciéndoles: pues ¿en qué bautismo se quedaron? Y ellos respondieron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Pablo les dice: necesitamos actualizarlos. El bautismo de Juan es un bautizo de arrepentimiento. Entonces los mandó a bautizar en agua, en versos 4 y 5. Y después les dijo: a ver, fórmense aquí. Y empezó a ponerles manos para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Pablo les impuso manos, que era y es aún la forma más común de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y acto seguido, comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Ahora, no en todos lados encontramos que cuando las personas eran bautizadas en el Espíritu Santo,
profetizaran. De tal manera que no podemos decir que el profetizar es una evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. No podemos decir eso. Es algo que puede suceder y es lindo que suceda, pero no es una evidencia, un sello inicial. Pero sí encontramos en cada ocasión que alguien recibía el bautismo en el Espíritu Santo, que comenzaba a hablar en otras lenguas. Ahora vamos a seguirlo confirmando en Hechos capítulo 8, versos 17 al 20. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Nuevamente aquí tenemos a los apóstoles, en este caso eran Pedro y Juan, en Samaria. Y ellos ponían las manos y las personas recibían el Espíritu Santo. Ya hemos hablado que hablar de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ser llenados con el Espíritu Santo, recibir el don del Espíritu Santo, o aún como recibir el Espíritu Santo, ya hemos ido comparando todas estas expresiones, y vienen siendo expresiones similares o expresiones sinónimas. ¿Sí? Como aquí, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Como en el verso anterior, como cuando Pablo les preguntó a los de Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Por cierto, nuevamente, cuando creísteis. Y ellos dijeron: no, sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué bautizo se quedaron? ¿En qué fueron bautizados? Ok. Hasta que los llevó a la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Aquí, regresando a Hechos capítulo 8, Pedro y Juan son enviados a Samaria, donde muchos se habían convertido. Entonces llegaron a orar por las personas y poner manos para que recibieran el Espíritu Santo, para que fueran bautizados en el Espíritu Santo. Y ahí estaba uno que se llamaba Simón. Este Simón era mago. Era mago. Y él notó, mago, era hechicero. Era un hechicero que también había creído. Estaba entre ellos. Él se dio cuenta cómo por la imposición de manos las personas recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Es la forma más común de recibirlo. El Señor así ha permitido o así ha mandado que sea, aunque el Señor puede bautizar en el Espíritu Santo de una manera soberana, como con Cornelio. Estaban ellos escuchando la predicación y de repente vino el bautismo en el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas hablar en lenguas. En Hechos capítulo 2 dice la Escritura: ellos estaban sentados juntos en oración y de repente vino el Espíritu Santo. Yo mismo lo recibí también de una manera soberana. A los 10 días de haberme que Cristo vino a mi vida, vino a mi corazón, yo iba caminando de mi casa hacia una fiesta mundana, una festividad mundana. Y yo oí una voz en mi interior que me decía: ¿a dónde vas? Y hasta respondía audiblemente. Eso fue en 1989. Yo tenía 19 años.
Y yo dije, pues voy a esta fiesta. Y esa voz me dijo, regresa a tu casa, ese lugar ya no es para ti. Tenía yo apenas 10 días de haber recibido a Cristo en mi vida. Y el Señor ya me estaba cambiando, ya estaba obrando poderosamente en mi vida. Me metí a mi cuarto, me arrodillé, recargado en mi cama. Y dije, Dios, ¿qué está pasando? Me estás cambiando. En ese momento comencé a hablar en otras lenguas. De la nada, yo no tenía mucho conocimiento del Espíritu Santo, pero comencé a hablar en otras lenguas. Solo en mi cuarto. En la iglesia, que el Señor me da el privilegio de pastorear. Ha habido personas que estamos durante el tiempo de alabanza y adoración. Ha habido personas que están en la alabanza y empiezan de repente a hablar en otras lenguas. Me doy cuenta, gloria a Dios. Ella no tenía el bautismo en el Espíritu Santo. Repentinamente lo han recibido. Cuando tenemos bautizos en agua. Cada vez que tenemos bautizos en agua, personas son bautizadas en el Espíritu Santo sin que yo les diga ni nada. Están para ser bautizados y ya están hablando en lenguas o saliendo de ser bautizados salen hablando en lenguas. El Señor es maravilloso. ¿Cómo puede alguien atreverse a decir que eso no es vigente? Que el bautismo en el Espíritu Santo no es vigente. Pero volviendo a este pasaje que estamos hablando, lo más común es por medio de la imposición de manos. A mí el Señor me ha dado el privilegio de poner manos sobre muchas personas, en mi iglesia local, en otras iglesias, en mi ciudad, en otras ciudades, aún en otros países, y las personas han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pero encontramos, ahora sí, volviendo a nuestro pasaje, Simón el mago era un hechicero, estaba acostumbrado a lo sobrenatural. Aunque aquí no nos dice en este pasaje, en Hechos 8, que las personas hayan hablado en otras lenguas, pero él sí vio una evidencia externa, que las personas eran bautizadas en el Espíritu Santo, de tal manera que quiso comprar ese poder de imponer las manos para que las personas lo recibieran. Y el verdadero apóstol de Jesucristo le dijo, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Así no son las cosas con Dios. Los dones de Dios no se obtienen por dinero. Tu dinero perezca contigo. Esa es la respuesta de un verdadero apóstol de Jesucristo. Y aprendamos bien esto. Porque los apóstoles de la prosperidad de hoy, de este tiempo, que no tienen nada que ver con los apóstoles bíblicos, dicen primero el dinero y después el milagro. Primero el dinero y después los dones. Esos son unos charlatanes, unos falsos, unos sinvergüenzas. El Señor alaba, de hecho, una de las iglesias del Apocalipsis y les dice, la alaba, porque tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si tú escuchas a una persona que se autodenomine apóstol, pero es de que primero el dinero y después el milagro, primero el dinero y después los dones, no tiene nada que ver con los apóstoles bíblicos. No es un apóstol de Jesucristo. Es una falsedad. No vale la pena oír a tal persona. Ahora,
¿qué hablamos cuando hablamos en lenguas? ¿Qué hablamos cuando hablamos en lenguas? Rápidamente y solo como una mención, de acuerdo a Hechos 10:46, magnificamos a Dios, exaltamos a Dios, le damos a Dios una alabanza más profunda. De acuerdo a Hechos 8:26, oramos como conviene orar, cuando no sabemos orar lo que conviene. En 1 Corintios 14:2, hablamos a Dios, hablamos los misterios de Dios. En Hechos 2:11, hablamos las maravillas de Dios. En 1 Corintios 14:4, hablamos palabras que no entendemos, pero que nos traen edificación. Eso es lo que hablamos cuando hablamos en las lenguas que recibimos con el bautismo en el Espíritu Santo. Eso hablamos. No entendemos, pero eso es lo que estamos hablando. Pablo decía en 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? Voy a orar con el Espíritu y orar con el entendimiento. Voy a alabar en el Espíritu y voy a alabar con el entendimiento. Voy a orar con el Espíritu y con el entendimiento. Con el entendimiento es en nuestro idioma que nosotros entendemos. Con el Espíritu es en el entendimiento. Y de la misma manera, con la alabanza. ¿Cuál es el propósito de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Ya vimos que cuando hablamos en lenguas, adoramos a Dios y oramos a Dios de una manera más profunda y como conviene. Somos edificados, etc. Pero ¿acaso ese es todo el propósito de Dios al darnos el bautismo en el Espíritu Santo? No, ese no es todo el propósito de Dios. Eso es maravilloso, pero no es todo el propósito de Dios. Hay más. Y de hecho, el propósito principal de Dios, de recibir de darnos el bautismo en el Espíritu Santo, es lo que nos habla nuevamente, volviendo al primer y segundo tratado de Lucas. En Lucas capítulo 24, 46 al 51. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Encontramos aquí algo muy interesante. En las últimas palabras de Cristo a sus discípulos de todos los tiempos, nos está diciendo que era necesario, o es necesario, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Nos encargó ir y predicar el Evangelio. Como también encontramos en Mateo 28, 18 y 19, Marcos 16, 15 y 16, los versos que más conocemos como la Gran Comisión. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos de todos los tiempos, esta es la comisión, este es el encargo que yo les doy, que vayan a predicar, que vayan a enseñar, que vayan y hagan discípulos, que les prediquen el arrepentimiento, que les prediquen la salvación. Pero esperen, todavía no salgan, todavía no vayan. Esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre que les enviaré.
Y cuando llegue serán investidos de poder de lo alto para cumplir con esta misión que les estoy encomendando. Volvamos a Hechos capítulo 1, versos 4 al 9. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto sucedió en la última aparición que Jesús tuvo a sus discípulos justo antes de ascender al cielo. Encontramos que Él les mandó, después de darles la gran comisión de ir y predicar, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperaran hasta que recibieran el cumplimiento de la promesa del Padre, que ya vimos y hemos enfatizado, de ser bautizados en el Espíritu Santo, como dice el verso 5. Y en el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces sí, me serán testigos. En el momento en que ellos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, recibirían el poder para ser sus testigos, para poder cumplir con la gran comisión de ir y predicar, llevar la salvación a otros. Pero tenían que esperar hasta recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y entonces ya podían salir disparados como flechas a dar en los corazones de las personas con el mensaje de salvación, de creer en Cristo como el único y suficiente Salvador. Así que el bautismo en el Espíritu Santo nos es dado para ser testigos de Cristo, para llevar su mensaje con su respaldo, con su unción. El propósito de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, entonces, no es solamente recibir un nuevo lenguaje para adorarlo y orar a Él de una manera más profunda y como conviene. No es solo eso, sino sobre todo es recibir poder para ser sus testigos, para dar testimonio de Él, para anunciar su palabra, su salvación a otros de una manera más efectiva. De una manera más efectiva. Pero sí, claro, ya vimos la evidencia que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo es un fluir en otras lenguas. Así que, ¿quién lo puede recibir? ¿Quién puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, ya leímos repetidamente en Hechos que los que creen. Pero vamos a ver algo más. En Lucas 11, 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí tenemos a quienes dará el Señor el bautismo en el Espíritu Santo. ¿A quiénes?
Jesús está diciendo claramente, si vosotros siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más? Vuestro Padre. Entonces, ¿para quién es esta palabra? Para hijos de Dios. Dará el Espíritu Santo a sus hijos que se lo pidan. Así que si has creído en el Señor, si le has recibido, ¿quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si eres un hijo de Dios, que has creído en Él, que le has recibido, eres salvo y se lo pides, Él te lo va a dar. Aún desde el primer momento en que crees. Si como hijo se lo pides, Él te lo va a dar. Él te lo puede y te lo quiere dar si no lo has recibido. Ahora, entiendan bien. Unos versos atrás, en Lucas 11, del 11 al 12, Jesús está diciendo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente? Si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Hay personas que llegan a ser ministrados para recibir el Espíritu Santo y se espantan. Y dicen, ay, ¿y si es algo malo lo que estoy recibiendo? Ay, es que suena muy raro. ¿Y si fuera algo malo lo que recibí? No, un momento. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no pienses que sea algo malo o del malo lo que el Señor te va a enviar. Él no es un padre malo que si su hijo le pide al Espíritu Santo, le vaya a dar una serpiente o un escorpión, tipo de espíritus inmundos. No. Es más, quiero tratar otro punto muy importante. Con todo puede haber algunos que podrían pensar, pero es que a mí me falta mucho. Tengo un carácter muy feo. Es que soy muy orgulloso. Tengo áreas muy feas en mi vida. Me falta mucho por cambiar. Soy bien rebelde, soy bien necio. Aún así, tu Padre, si tú has creído en Cristo, lo has aceptado y te falta mucho por cambiar, aún así, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios te lo puede dar. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Mira, también para los rebeldes. Si ves a alguien hablando en lenguas o profetizando, no significa que sea un supercristiano, nuevamente, o un supersanto, o un creyente maduro espiritualmente. Ni tienes que ser todo eso para recibirlo. Dice aquí el Señor, tomaste dones para los hombres. ¿Y de qué manera vimos que es llamado el bautismo en el Espíritu Santo también? El don del Espíritu Santo, que abarca un don de hablar en otras lenguas. Y también para los rebeldes. El Señor es tan lleno de gracia que Él aún a los rebeldes puede dar estos dones. Miren, yo lo he visto. El Señor me ha permitido, por su gracia, poner las manos y orar por el bautismo en el Espíritu Santo sobre personas que aún yo mismo, como pastor,
pensé que no lo recibirían. Me ha tocado en la iglesia local que el Señor me permite pastorear. Cuando enseño estos temas, decir, a ver, todos los que no han sido bautizados en el Espíritu Santo y quieren recibirlo, pasen al frente, hagan una fila y voy orando uno por uno. Y hay veces que veo a alguno y digo, ay, este no creo que lo vaya a recibir, pero bueno, voy a orar por él, está formado. Oro por él y lo recibe. Lo recibe. Empieza a hablar en otras lenguas y yo me maravillo. Aún puede venir sobre los rebeldes, sobre los carnales. Miren, la iglesia de Corinto era una iglesia muy llena del Espíritu Santo. Si leemos en 1 Corintios 14, 23 al 31, Pablo les está dando instrucciones para cuando ellos se movían en los dones del Espíritu Santo. Y les dice, oigan, sí, fluyan en los dones del Espíritu Santo. Pero si van a profetizar, profeticen por turnos. Porque si todos profetizan a la vez, nadie los va... no se va a entender nada. Profeticen 1, 2, 3 al mismo tiempo. Claro, la iglesia de Corinto era una iglesia de miles. Profeticen en orden, háganlo todo decentemente y con orden. Fluyan en el Espíritu Santo, denle libertad, pero tengan un orden. Era una iglesia muy llena del Espíritu Santo. Los 9 dones del Espíritu Santo funcionaban con libertad y con poder en esa iglesia. Pero Pablo les dice, también por otro lado, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, ustedes son unos carnales. Ahora, con esto no estoy diciendo que no importa que seamos rebeldes o carnales delante de Dios, o que podamos vivir en rebeldía o en carnalidad sin ningún problema. No, en ninguna manera. Dios en su gracia puede darnos este regalo no porque seamos espirituales, sino para que seamos espirituales. Nos puede dar este don no porque no seamos rebeldes, sino para que dejemos de ser rebeldes. No porque no seamos carnales, sino para que dejemos de ser carnales. Ok, para terminar, quiero hablar sobre cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús nos explicó en Juan capítulo 7 cómo recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como podemos leer aquí en el verso 39, Jesús nos está dejando muy en claro que esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Jesús dejó claro, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Entonces Jesús está dando instrucciones para que pudieran recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo es que puede venir el Espíritu Santo sobre una persona? Entonces, tenemos que Jesús dijo, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, punto 1. Punto 1. El primer paso es tener sed. Es tener sed de Él. Es más, a ti que estás viendo este video, yo te digo en el nombre del Señor, tú podrías recibir el Espíritu Santo. Aún el bautismo en el Espíritu Santo.
aún después de ver este video, si haces lo que vemos aquí, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que te has arrepentido, has creído en Él, has sido salvo, salva, lo has aceptado en tu vida, si haces lo que vemos aquí en este verso, en lo que estoy aquí describiendo, y si lo pides a tu Padre te lo puede dar, aún después de este video. Y ruego a Dios que así sea, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús dice, si alguno tiene sed. El primer paso es tener sed. Sentir la necesidad por más de Dios, de lo que ahora tenemos. El bautismo en el Espíritu Santo es dado a aquellos que tienen sed. Si no tenemos sed, es una pérdida de tiempo venir y buscarlo. Aún pedirlo sería una pérdida de tiempo. A mí me ha tocado estar en lugares, en iglesias, donde comparto un mensaje similar a este, y ya que estoy dando estos pasajes, y doy estos puntos, y invito a las personas a pasar al frente. Y me ha tocado ver personas que pasan al frente y pasan así. Todos como con cara de enojados, cerrada la boca, cerrado el corazón, cerrados completamente. Miren que ni ganas me dan de orar por ellos, porque digo yo, bueno, pero demuestra claramente que no tiene nada de sed. Parece que le dieron un golpe en la cabeza. Órale, pasa ahí. Y están ahí de mala gana. No, si no tenemos sed, no lo vamos a recibir. Bueno, entonces Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, como encontramos en Marcos 1, del 6 al 8, Juan 1, 33. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Si queremos ser bautizados en el Espíritu Santo, tenemos que venir a aquel que bautiza en el Espíritu Santo, pedírselo a Él. Y Jesús dice, el que a mí viene, no lo echo fuera, en Juan 6, 37. Miren, aunque Él use un instrumento humano, como hemos leído que el apóstol Pablo oraba por las personas, ponía manos y recibían el Espíritu Santo. Pedro y Juan en Samaria ponían manos y recibían el Espíritu Santo. Aun cuando podamos pasar al frente a un llamado para recibir al Espíritu Santo y alguien nos va a poner las manos para que lo recibamos, debemos estar conscientes de una cosa: venir a Cristo. Aun cuando el Señor, en su soberana voluntad, Él mande o permita que por la imposición de manos las personas puedan recibir el Espíritu Santo, pero no venimos a las personas. No venimos a las personas. Venimos a Cristo. Y debemos esperar en Cristo. No en el ministro, en el hermano, en el pastor, que nos vaya a poner manos. Sino debemos tener en todo momento una actitud de dependencia de Cristo. Estoy viniendo a Cristo y que Él me bautice con el Espíritu Santo. Y el tercer punto es, y beba. Beba. Aquí es donde muchas veces hay problemas con beber. Beber es un acto voluntario, donde recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros por la fe. Es algo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos beber. Nadie puede beber por nosotros. Es más, no podemos beber si nuestra boca está cerrada. Nadie
recibe el bautismo en el Espíritu Santo si tiene la boca cerrada. Debemos abrir nuestra boca y beber. No beber un agua natural y visible, sino beber y recibir voluntariamente y por la fe al Espíritu Santo. Recibirlo por la fe. Son 3 pasos, muy sencillos. Tener sed, venir a Cristo y beber. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la suya. Entonces el resultado que Jesús dice, entonces de su interior correrán ríos de agua viva, un fluir que saldrá de nosotros, que es el hablar en otras lenguas. A veces queremos que Dios haga todo, pero eso no es escritural. Cuando los discípulos lo recibieron, ellos hablaron. Y el Espíritu Santo dio el lenguaje. El Espíritu Santo no nos va a hacer hablar. Nosotros vamos a ser los que vamos a hablar. No nos engañemos diciendo, ay, es que creo que fui yo. Pues claro que fuiste tú. O claro que vas a ser tú. Ni modo que quién va a ser. Nosotros vamos a ser los que vamos a hablar. El Espíritu Santo va a dar el lenguaje, va a dar las palabras. Debemos prestar nuestra boca al Espíritu Santo. Empezamos a hablar y después a ver quién nos calla. El Espíritu Santo se encargará de lo demás. Si lo hacemos, Él tomará el control. Y a ver quién nos para. Miren, hoy es 20 de octubre de 2020. Hoy es día martes. El domingo, hace 15 días, tuvimos bautizos en agua. Iba a bautizar a una mujer, ella venía muy sensible, muy tocada por el Señor, por el Espíritu Santo. Y sentí lo que yo llamé el aletear del Espíritu Santo. Y le dije, el Espíritu Santo está aquí para bautizarte. Nada más le dije eso. El Espíritu Santo está aquí para bautizarte. Le puse la mano y se desató, hablando en lenguas. Pero desatada la mujer. Entonces, ella estaba a punto de caer, pero estábamos en el agua, no la iba a dejar caer. Entonces, la sostuve y pues dejé pasar un rato. Y llegó el momento que le dije, bueno, ya lo recibiste, ya es tuyo. Permíteme bautizarte en agua. No me hacía ningún caso. Ella seguía hablando en lenguas y yo dije, bueno, sigamos esperando. Pasó otros minutos y le volví a decir, oye, ¿ya lo tienes? Permíteme bautizarte en agua, porque tampoco la podía tomar mientras estaba hablando en lenguas con la boca abierta y bautizarla le iba a ahogar o iba a hacer que tragara agua. Estábamos en la playa. Entonces estuve esperando como 15 minutos hasta que ella pudo controlarlo un poco y ya me pudo escuchar. Entonces ya la pude bautizar en agua. Y así hemos tenido muchas experiencias. En otra ocasión estaba en Colombia, oramos por una venezolana. Recibió el Espíritu Santo, cayó hablando en lenguas. Terminó el servicio, ella seguía hablando en lenguas, no dejaba de hablar en lenguas. Se fue a su casa caminando, hablando en lenguas, llegó a su casa hablando en lenguas. Su esposo la vio, oye, ¿qué te pasa? Hablando en lenguas, hasta como a las 12, 1 de la mañana, hablando en lenguas. Era algo que, ríos que salían de su boca.
Pero también me ha tocado personas a las que pongo manos y están santo, 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 santo. Y yo les digo, hermano, hermana, deja de orar en español. No puedes hablar dos lenguajes a la vez. En el nombre de Jesús, recíbelo. Lo reciben y de la misma manera. O hay personas que estoy pasando y orando y están, sí, Señor, dame tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo, por favor, dámelo, dámelo, aquí estoy, clamo a ti, tengo sed. Y yo le digo, hermano, hermana, ya se lo pediste, ya te escuchó, te lo quiere dar. El Espíritu Santo está aquí. Bebe en el nombre de Jesús y recíbelo. Lo reciben y empiezan a fluir en el Espíritu Santo. Hace un tiempo estaba ministrando el bautismo en el Espíritu Santo, orando por varias personas para los que lo recibieran. Mientras oraba por uno de ellos, por un varón, lo escuché hablar en lenguas, fluidamente. Y dije, gloria a Dios. Pasé con otro. Volví a pasar y lo vi así como confundido, como callado. Y de repente, Señor, ¿qué está pasando? En momentos orando en español, en momentos como confundido, el Señor me mostró lo que estaba sucediendo. Y se lo expliqué después. El Señor me dio la palabra para explicarlo. Le dije con todo amor en Cristo, hermano, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo comparo con Pedro. Con Pedro, en Mateo capítulo 14, 25 al 32. Pedro ya iba caminando sobre las aguas hacia Jesús. Pero en un momento miró hacia abajo y miró que era agua. Miró las olas a sus lados. Miró el viento, sintió el viento y comenzó a razonar. ¿Pero qué estoy haciendo? Esto no es posible. Esto no es razonable. ¿Cómo voy a estar caminando sobre el agua? Y en eso, ¡fum!, se fue para abajo. Se comenzó a hundir. Hay que aprender esto con respecto a la fe. Cuando anteponemos nuestro razonamiento humano, perdemos la fe. Cuando anteponemos nuestro razonamiento humano, perdemos la fe. El bautismo en el Espíritu Santo lo recibimos por la fe. Este hermano ya estaba fluyendo en el Espíritu, pero llegó el momento en que lo empezó a razonar y, ¿qué estoy hablando? ¿Qué tonto me veo? ¿Qué estoy haciendo? Y perdió. En ese momento perdió la fe y cerró el fluir. Dios quiere que nosotros, ya para terminar, hagamos nuestra parte y Él hará la suya. Nosotros debemos hablar. Dios no lo hará. Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Debemos entender que el Espíritu Santo nos va a dar el lenguaje. Sin embargo, Él no nos va a forzar a nada. Nosotros vamos a hablar. Él va a dar las palabras. Él va a dar las palabras. Y aún el diablo puede venir con pensamientos, con razonamientos. Es que ese eres tú. Tú eres el que está hablando. Nosotros podemos decir, sí, soy yo el que está hablando. Es mi boca, son mis labios, son mis dientes, es mi garganta. Claro que soy yo el que está hablando, pero es el Espíritu Santo el que está fluyendo a través de mí. Así que yo te animo en el Señor Jesucristo. ¿Tienes sed? Ven a Cristo, recíbelo por la fe. Y por la fe, presta tu boca al Espíritu Santo de Dios. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Recibirás esa impartición del cielo, por medio de la cual no solo podrás orar y alabar a Dios de una manera más profunda, sino tendrás el poder, la gracia, la unción y el respaldo de Dios para hablar de Él de una manera efectiva
y otros vengan al conocimiento de Cristo Jesús, nuestro bendito y maravilloso Salvador y Rey. Aleluya. Amén.